Hola, buenos días chicos, ¿cómo andan? Hoy nos volvemos a encontrar para una nueva clase de SIC. Estoy utilizando un nuevo programa, sí, que es la primera vez que lo uso, entonces vamos a estar probando a ver cómo nos sale. La idea es poder mostrarles mi pantalla y desde ahí hacer la clase, ¿sí? Utilizar la pantalla a modo de pizarrón. Para eso les preparé una presentación donde a través de ella voy a ir explicando el tema del día, ¿sí? En realidad no es el tema del día, sino que es una unidad nueva. Más allá de ser lo que arrancamos hoy, nos va a acompañar este contenido a lo largo de varias clases. Nosotros estuvimos trabajando anteriormente con lo que era el sistema, lo que era la información y lo que era la contabilidad. Y llegamos a la conclusión que la contabilidad era un sistema de información, donde iba a tener una entrada, un proceso y una salida, ¿sí? Dentro del proceso, justamente, lo que se hacía era procesar, analizar esa información para obtener un resultado en la salida. Bien, ¿qué información es la que vamos a analizar? ¿Cuál es la información que va a analizar el sistema de información contable? Lo que vamos a empezar a ver hoy. Ahora voy a hacer la prueba de compartirles la pantalla a ver cómo podemos seguir. Ahí está. Bien. Ahí ustedes van a ver la presentación y desde acá empiezo a explicar, ¿sí?, el tema de esta nueva unidad. Nosotros dijimos que esta información que se va a procesar viene de ciertas etapas, ¿sí?, que se lo va a denominar ciclo operativo, es decir, que todas las empresas van a realizar ciertos procesos iguales y típicos, pero nos vamos a centrar en dos tipos de empresas, si hay empresas comerciales y empresas industriales. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La empresa comercial es la que va a vender un producto sin ningún tipo de transformación, sin elaborarlo. En cambio, las empresas industriales son las que van a fabricar productos. Esa es la diferencia y desde ahí vamos a ver qué pasa con las etapas. Bien. Los ciclos operativos van a tener 4 etapas, ¿sí? Las compras, los pagos, las ventas y los cobros. Compro mercaderías, pago por esas mercaderías, vendo las mercaderías y cobro por las mercaderías que estoy vendiendo. Si me dedicaría a una empresa industrial, la diferencia es que voy a tener una quinta etapa entre pagar y vender, que es fabricar el producto. Compraría materias primas, pago por esas materias primas, las elaboro, las fabrico, ¿sí?, hago una transformación para tener un nuevo producto, lo vendo y lo cobro. Esas van a ser las etapas que va a tener todo ciclo operativo de una empresa. Y van a ser, a través de estas etapas, la información que tenga la empresa para poder hacer registros, para poder hacer análisis, ¿sí? Entonces, seguimos un poquito más. Como les decía, esas etapas nos brindan información y esa información siempre tiene que ser registrada. ¿Se acuerdan que en una de las actividades que les mandé, les pregunté cuáles eran sus ingresos y egresos como familia? Y casi todos contestaron que los ingresos eran los sueldos, ¿sí?, que tenían sus padres, sus familiares, y los egresos eran pagar la cuota del cole, pagar la luz, el gas, la comida. Casi todos contestaron lo mismo. Pero hubo algunos que determinaron que sí hacían registros y otros no. Bueno, las empresas no van a poder optar por hacer o no hacer registro de esas operaciones que van realizando, que serían las anteriores, las de cuando compran, cuando venden, cuando pagan, cuando cobran. Ellos sí o sí van a tener que hacer un registro, ¿sí? ¿Y cómo lo van a hacer? Van a utilizar el recurso de los documentos comerciales, que es el tema que vamos a empezar a desarrollar en esta unidad número 2. ¿Qué es un documento comercial? Es una constancia escrita que va a dejar, ¿sí?, una prueba de que la actividad que estábamos diciendo de comprar, de vender,
de pagar o de cobrar existió. ¿Para qué? Para luego, con esa prueba, poder hacer los registros necesarios en lo que van a ser los libros contables, que ya vamos a estar en una próxima unidad, ¿sí? Algo nombramos de libros contables, pero por el momento no vamos a desarrollarlo, ¿sí? Ya vamos a estar entrando en una nueva unidad para desarrollar ese tema. Bien. Los documentos comerciales van a tener varias, ¿sí?, funciones. Y la importancia que tiene, como primera, ¿sí?, es la que ya les conté, esto de dejar constancia de lo que se realizó. Yo tengo un documento comercial y, por ejemplo, compré algo y me dieron una factura. ¿Les suena ese documento? ¿Alguna vez fueron a comprar y les dieron una factura o un ticket? Bien, pensémoslo y después vamos a seguir trabajando con eso, ¿sí? Entonces, yo voy a comprar, me dan una factura, tengo el comprobante de que yo hice esa compra y pagué por esa compra, ¿sí? Otra de las funciones es que individualizan, a las personas que intervienen, porque cada persona que interviene va a tener un documento comercial específico. Además, como ya les dije, son un medio de prueba frente a cualquier problema que se presente. Por ejemplo, me dicen que yo no pagué la luz, ¿sí? Me llama Edesur y me dice que yo no pagué la luz. Entonces, si yo tengo guardado el comprobante, puedo decir, sí, yo lo pagué en tal fecha y por tal monto. Entonces me va a dar una prueba, ¿sí?, para poder seguir esa situación y no tener que volver a pagar, ¿sí? Y por último, como les dije, las empresas van a utilizar los documentos comerciales como fuente de registración. Es decir, que a través de esos documentos, después van a hacer otro registro en lo que son los libros de contabilidad. Pero eso en un próximo capítulo. Sigamos un poquito más. ¿Cómo voy a archivar y conservar estos documentos? Bien, seguramente en casa ustedes deben tener, o pregúntenle a sus familias, alguna carpeta donde van guardando, por ejemplo, las facturas de los servicios de Edesur, de AISA, ¿sí?, del gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dijimos, tenía ciertas funciones y cierta importancia. Entonces, guardarlo me asegura poder, ¿sí?, en algún momento tenerlo como prueba. Tenemos que tener en cuenta que siempre que realizamos una operación, debemos solicitar, ¿sí?, un comprobante. Muchas veces la realidad es que no nos dan comprobante, pero eso es incorrecto, ¿sí? Toda operación debe tener un comprobante, ¿sí? Dentro de lo que son las empresas, ahí sí o sí los van a tener que exigir y no les va a quedar otra de decir, bueno, no me dio el comprobante. ¿Por qué? Porque si no me dio el comprobante, después no voy a poder hacer el registro contable, ¿sí?, en los libros contables, que va a justamente determinar qué entradas tuve, qué salidas tuve, y hacer la evolución del patrimonio, ¿sí?, del que ya estuvimos hablando anteriormente. Por último, todos los documentos los debo archivar durante 10 años y siempre por fecha de emisión, ¿sí? Del más antiguo al más nuevo. Seguimos un poquito más. Un comprobante va a tener 3 partes. Un encabezamiento, que acá se los marqué en naranja, ¿sí? Donde en este encabezamiento, si ven, tenemos una línea que marca lo naranja, y vamos a encontrar que en la primera parte van a haber datos del que emite el documento comercial. Y en la segunda parte, de lo naranja, van a ser los datos de los que recibe el documento comercial. Luego en azul tenemos el detalle, que acá va a especificar qué se está realizando. Si es una compra, si es una venta, en qué cantidad, en qué precio, ya lo veremos. Y en la delimitación de la información, que está en amarillo, vamos a encontrar datos de la imprenta que hizo el documento, ¿sí? O también en algunos documentos comerciales va a haber firma para poder cerciorar de que realmente se recibió o se entregó ese documento por una actividad específica. Cada documento comercial va a tener ciertas características, ¿sí?, pero
todos van a tener esta cuestión de las tres partes marcadas: el encabezamiento, el detalle y la delimitación de información. En la próxima diapositiva vamos a encontrar un documento comercial donde vamos a ir analizando distintas partes que vamos a encontrar. Y desde ahí va a surgir la primera actividad dentro de esta unidad, ¿sí? Porque la idea es que ustedes se empiecen a familiarizar con los comprobantes. Acá yo les puse una factura, ¿sí? Que es un tipo de comprobante. Tal vez es el comprobante estrella, el que más conocemos y el que más vamos a utilizar. Pero va a haber otros documentos comerciales que después vamos a seguir nombrando. Bien, vamos a empezar con el encabezamiento. Dijimos que estaba dividido en dos partes, ¿sí? La primera parte, donde estaban los datos de los que emiten la factura, o el documento en sí, en este caso una factura, y una segunda parte donde están los datos del que recibe esta factura. Bien, acá vamos a encontrar el logotipo de la empresa, con su dirección, ¿sí? Con la condición del IVA, que después vamos a ver qué significa. Les voy haciendo un adelanto: el IVA es el impuesto, el valor agregado, pero vamos a trabajarlo un poco más adelante, ¿sí? También vamos a encontrar una letra, ¿sí? En la parte superior, que lo que me va a indicar es qué tipo de documento es. Entonces va a estar dado la letra con el comprobante, en este caso factura. Esa factura va a tener un número, ¿sí? Todo comprobante va a tener cierto número y a partir de qué número se empieza a emitir. También vamos a encontrar una fecha, que va a ser la que coloquemos cuando la realicemos, ¿sí? Cuando realicemos el documento comercial, tenemos que insertar la fecha que corresponda. También en esta parte encontramos lo que es el CUID, que es la clave única de identificación tributaria. No sé si alguna vez escucharon sobre ella, pero viene a ser como nuestro DNI, ¿sí? Viene a ser una identificación que va a individualizar a las empresas, le va a dar un documento, ¿sí? Como si nosotros tendríamos el documento, como les dije, les va a dar una identidad y las va a individualizar. También vamos a encontrar lo que es el número de ingresos brutos, que va a ser un impuesto que se tenga que pagar, pero también lo vamos a ver un poco más adelante. También lo que van a encontrar es el inicio de las actividades. Todo documento tiene que decir cuándo empezó a funcionar esa empresa que está emitiendo el documento. Bien, vamos a seguir con el encabezamiento, pero ahora los datos de la persona que recibe el documento, donde vamos a encontrar el nombre, el domicilio, la localidad, el código postal y nuevamente la condición de IVA, ¿sí? Que eso todavía no lo vamos a desarrollar. Simplemente les cuento que frente al IVA se puede ser responsable inscripto, se puede ser monotributista, se puede ser consumidor final, exento o no alcanzado. Todos esos términos los vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases. Pero se los voy nombrando para empezar a mechar algún tipo de información que les pueda a ustedes sonar de su vida cotidiana y desde ahí seguir trabajando. Perfecto, seguimos entonces. Vamos a centrarnos ahora en el detalle. Y en el detalle, acá especifica la cantidad, el detalle en sí, de lo que se está, en este caso, vendiendo, el precio unitario y el precio total. Bien, cantidad va a ser la cantidad que se esté realizando, que se esté comercializando. Acá, en este caso, el ejemplo es 1. ¿Una qué? Una cartera. ¿A qué precio unitario? A 987 pesos. Entonces, al multiplicar la cantidad por el precio unitario, me da el precio total. En el documento hay un error porque nos marca que es 986 y en realidad sería 987. Simplemente un error de tipeo, pero no lo pude corregir porque era un PDF y no me lo dejó realizar. Así que les hago la aclaración ahora. En el caso de que diga 2, yo tendría que hacer 2 por 987 y me daría el resultado neto, ¿sí?
¿sí? Bien, acá ustedes pueden poner varios productos, ¿sí? Pueden ser que vendí una cartera, 2 billeteras, 3 cinturones. Voy a ir poniendo cantidad, detalle, precio unitario, precio total. Siempre el precio total, recordemos que sale de la cantidad por el precio unitario. Y luego todo el precio total, lo que tengan dentro de esa columna, va a ser el total neto. Eso va a ser el tema del detalle. Hay documentos comerciales que tienen otras características dentro de esta parte, pero que los veremos más adelante, ¿sí? Esto es de forma general. Por último, lo que era la delimitación de información. En este caso, lo que van a encontrar va a ser todo lo que sea referente a la empresa que realizó el documento comercial. Entonces vamos a encontrar los datos de la imprenta, el nombre, el apellido, el número de quit, ¿sí? ¿Qué más? La fecha en que se realizó la impresión del comprobante y desde qué número a qué número está habilitada esta sección de documentos. Vieron que arriba dijimos que cada documento tiene un número específico, ¿sí? Individual. Bien, lo que se va a hacer es decir, bueno, en esta tanda vamos a imprimir 1000 facturas, ¿sí? En este caso porque estamos hablando de la factura. Entonces, va a determinar de qué número a qué número van esos 1000 documentos. Para ir terminando, dentro de la delimitación de información vamos a encontrar lo que es el CAI, que es el Código de Autorización de Impresión, que lo va a dar la FIP, ¿sí? Para poder imprimir, yo no puedo imprimirlo en cualquier lado o desde mi casa, sino que tiene que haber una autorización que de un organismo específico para poder realizarlo. Hoy en día, además de lo que es el CAI, está el CAE, que es el Código de autorización electrónica, porque la factura puede ser, además de por papel, electrónica, ¿sí? Hay ciertas particularidades que vamos a ir desarrollando. Para finalizar, ¿sí? Todo comprobante va a tener original, duplicado y en algunos casos triplicados. El original se lo va a quedar el que recibe el documento comercial. El duplicado, el que lo emite. Y el triplicado a veces se lo va a quedar algún organismo, ¿sí? De control o muchas veces también las empresas que realizan los envíos, ¿sí? Como comprobante de que entregaron lo que debían hacer. Esto de forma general es las partes que vamos a ir desarrollando en los documentos. ¿En qué documentos? En distintos tipos. Vamos a ver la orden de compra, vamos a ver el remito, la factura o ticket, que es la que estuvimos explicando, pero dentro de esa misma hay otras clasificaciones, lo que es la nota de débito, la nota de crédito, recibo, boleta de depósito, cheque y pagaré. Yo no sé si les son conocidos. La idea es, en una primera intervención, charlar un poquito sobre eso, cuál conocen, por qué los conocen, si alguna vez los utilizaron o los tuvieron en su poder, y sobre todo, qué información pueden obtener de ellos. Así vamos a ir trabajando toda esta unidad. Bien. Vamos a ver acá. Ahí está, volví, dejamos de compartir. Bien, espero que les haya servido, chicos, este nuevo video con esta nueva explicación. Yo vuelvo a repetirles que para mí esto es totalmente nuevo, me cuesta bastante el tema de grabar las clases y ir explicando de este modo, me pongo un poco nerviosa, pero calculo que al pasar los días esto va a ir cambiando. Espero que les sirva esta metodología, la seguí implementando porque muchos de ustedes me dijeron que sí, que les gustaba, que les funcionaba y que podía ser una herramienta útil. Así que bueno, nos vamos a seguir encontrando por este medio, van a encontrar en la parte de tablón una bienvenida y obviamente en la parte de trabajo de clase la actividad para poder entregar esta semana. Espero que estén bien, que estén pasando lo mejor posible estos días, que estén junto a su familia, cuidándose entre todos, y ya nos veremos prontito en el aula. Les mando un saludo muy grande y nos seguimos
contactando por este medio. Chao.